Señor, porque tú estás aquí, Señor. Alabamos tu nombre, te exaltamos, Señor. Damos gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Hoy le decimos a esa montaña que se mueva en el nombre de Jesús. Hoy decimos, Señor, que ese gigante caerá, Señor. Hoy decimos que ese mar rojo se abrirá en el nombre de Jesús, porque tú eres Dios de milagros, Dios que hace caminos donde no hay. Ese eres tú, Señor. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos y que hoy tu presencia se mueva con poder en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria al Señor por este tiempo. Sean bienvenidos. Por favor, tomen asiento. Qué bendición poder encontrarnos de nuevo. También saludo a los que están desde casa. El Señor les bendiga. Aprovechamos para saludar a la persona que está ahí a su lado. Por favor, salúdelo, bendígalo, sonríale. Qué bendición poder encontrarnos hoy todos en la iglesia. Bendiciones, bendiciones mi hermano Wilfredo. Bendiciones mi Martica, bendiciones a todos. Bueno, muy bien. Creo que estamos listos entonces para estudiar la palabra del Señor en este día. Así que, bueno, hoy vamos a iniciar un tema que sé que va a ser de mucha bendición para todos. Vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Espero que sea de instrucción, que si usted ya conoce, pues lo pueda recordar. Y ruego al Señor que a partir de este día todos podamos servir al Señor a través de sus dones. Así que vamos a la Escritura, 1 Corintios 12, y vamos a estar meditando hoy en los versos 1 al 3. 1 Corintios 12, versos 1 al 3. Por favor, vamos a abrir allí nuestras Biblias, y vamos a leer la palabra de Dios. Listo, espero que todos lo puedan tener listo. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Lo tenemos en las pantallas? En la pantalla, solo una. Vea, ya estoy hablando proféticamente, ¿sabes? Otra pantalla, sí, de los dones. En fin, bueno, dice la Escritura. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Oremos, Señor. Damos gracias a ti por tu palabra. Damos gracias a ti por este tema. Señor, que seas tú a través de tu Espíritu y tu palabra quien conduce, Señor, a la iglesia al conocimiento de los dones, de cómo usarlos, Señor. Permite que mis hermanos, con tu ayuda, puedan descubrir cuál es el don o los dones que tú les has querido dar, Señor. Te bendigo porque tú eres ampliamente generoso y estoy seguro que ninguno de los que han nacido de nuevo tendrá ausencia de estos carismas de tu Espíritu. Te doy gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hemos llegado a este tema que lo había esperado con ansias, porque creo que, gracias, nena, creo que nosotros debemos conocer este tema que está en la palabra del Señor. Ahora, empecemos definiendo qué es un don. Un don es una capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da a los hijos de Dios con el fin de edificar a la iglesia. Con el fin de edificar a la iglesia. Hay muchas cosas que quisiera precisar y no quisiera salirme del tema, pero empecemos por algo. Hay también dones del Hijo, que son los que están descritos en Efesios capítulo 4, que es el don de
maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol. Son los dones del Hijo. Pero los dones del Espíritu Santo son los que vamos a estar viendo durante varios domingos. Vamos a explicar cada uno de ellos. Vamos a verlos en 3 grupos diferentes. Pero vamos a dedicarnos en el día de hoy a un tema que veo que el apóstol Pablo quiso enseñar a la iglesia, y es cómo podemos nosotros estar prevenidos acerca del uso de los dones. Antes de decir cómo se usan y antes de decir cuáles son, Pablo quiere dar una prevención acerca de los dones. Y yo creo, como creyente, o claro está, perdón la redundancia, creo en la vigencia de los dones. Creo que los dones del Espíritu Santo están vigentes. Mire, si quiere, retrocedamos al primer capítulo de Corintios y lea conmigo el versículo 7, lo que dice allí el apóstol Pablo. Este puede ser un argumento que nos puede ayudar a decir que la palabra de Dios ratifica que los dones estarán vigentes. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 7, dice la Escritura: ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras, ojo a ese mientras esperan ¿qué? Con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ese mientras nos está señalando un periodo de tiempo, ¿verdad? ¿Y cuánto dura ese periodo de tiempo? ¿Qué es lo que marca ese periodo de tiempo? Podemos hablar de un inicio desde el día de Pentecostés, ¿cierto? Que fue derramado el Espíritu. Nosotros creemos que la Biblia nos enseña 2 momentos en que el creyente puede recibir del Espíritu Santo. El primero, el sello del Espíritu como propiedad de Dios. Eso se recibe cuando se cree en Jesús como Señor y Salvador. Esa es una primera etapa. Pero hay una etapa posterior, que esa la relata Hechos capítulo 1. Dice, y serán bautizados con el Espíritu Santo. Eso es otra cosa diferente. Y ese es un bautismo de poder. De poder. Vuelvo y repito, el primero es un sello de propiedad de Dios, que nos marca como propiedad exclusiva de Dios. Y el segundo es un bautismo de poder, de poder. Jesús le dijo a sus discípulos, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ojo a ese detalle, lo dice después de 3 años de estar con el Señor. Y ellos ya habían creído en Cristo. Veíamos justamente este viernes en una de las clases del seminario que Jesús, después de que resucita y sus discípulos creen en Él, Él sopla sobre ellos el Espíritu Santo para marcarlos e identificarlos como suyos. Pero ahí no reciben los carismas del Espíritu, los reciben cuando viene el Espíritu Santo en el aposento alto. ¿Sí? Quiero que note que hay un periodo de tiempo diferente. Ahora, puede darse que en una persona, por la soberanía de Dios, ocurran estas 2 cosas al mismo tiempo. ¿Sí? No es una norma que primero uno y luego lo otro, no es una norma. Puede darse. Usted puede ver cómo, por ejemplo, el apóstol Pablo y Pedro visitaban a algunos creyentes y les preguntaban, ¿y ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído acerca del Espíritu Santo. Habían creído en Cristo, sí, pero Él le impone las manos y son bautizados con el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, mire que 1 Corintios 1 dice que ellos tienen todos los dones, pero dicen que los van a tener mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que desde la óptica apostólica, los dones estarán vigentes hasta cuando el Señor regrese. El Señor no ha venido. Así que creo, por la palabra de Dios, que los dones siguen vigentes. Ahora, vamos a encontrarnos, de pronto puede haber alguien aquí que piense de esta manera, personas que dicen los dones no están vigentes. Esos dones ya no están vigentes, los respetamos. Ese no es un punto, digamos, que nos pueda separar como hermanos. Podemos seguir amándonos como hermanos si pensamos de esa manera. No es una doctrina esencial del cristianismo, pero hay personas que dicen no, ya no hay nada de eso, no hay profecía, no hay sanidades, no hay milagros, ya eso no existe, porque ellos tienen una postura bíblica también al respecto. Yo considero que los dones siguen vigentes y uno de mis argumentos, y hay más, es este versículo 7 de 1 Corintios 1. ¿Listo? Ahora, Pablo hace una corrección a la iglesia en el versículo 1 de 1 Corintios 12. Leámosla nuevamente.
Y él dice, ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, dice, no quiero que lo malentiendan. Antes de entrar de lleno en el tema, lo que Pablo quiere asegurarse es que eso no sea malinterpretado. Por ende, ojo a este detalle. Yo no veo que Pablo esté diciendo no pidan dones, no deseen dones, sino él está dando unos lineamientos acerca de los dones. Y lo primero que dice es, no quiero que ustedes lo malinterpreten, lo malentiendan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se puede tener un don del Espíritu si el Espíritu no es nuestro Señor. Es decir, es importante que el Espíritu Santo esté gobernando nuestro ser para poder servir y utilizar los dones del Señor. Esto es muy importante y voy a estar recalcando esto a lo largo de este mensaje, porque nosotros podemos ver, y inclusive ayer curiosamente estaba viendo un video de un pastor muy conocido, que él argumenta, mire las locuras que se están haciendo en nombre de Dios. Y la verdad que es que estoy de acuerdo con él, porque se ven muchas locuras y hay cosas que llaman manifestaciones de Dios y son una locura, eso no tiene nada que ver con el Señor ni con el Espíritu Santo. Ahora, no me voy a ir al extremo de negar que el Señor puede hacer cosas extraordinarias y que siga usando personas. No me voy a ir a ese extremo, pero debemos tener mucho cuidado de que nosotros presenciemos, inclusive hasta sigamos algunos líderes religiosos sin cuestionar, ¿esto en realidad puede ser de Dios o no? Tenemos que tener el discernimiento necesario para poder decir, oiga, sí, aquí está el Señor o no está. Hermanos, yo he visto, por ejemplo, videos en los que para liberar a una persona, el pastor se quita los zapatos y se le para encima a la persona acostada en el piso. ¿Qué es esa locura? ¿Qué es esa locura? El pastor toma un vaso de agua y se lo pasa así por la boca al creyente que es que para liberarlo. Son dos ejemplos, pero le pudiera decir muchos más, para que usted se dé cuenta de las locuras que hoy en día se cometen, dizque en nombre de Dios. Son cosas que uno dice, pero ¿a qué horas? ¿A qué horas? Si usted no mira eso en la Escritura, por ningún lado, usted no va a hacer a los apóstoles eso. Entonces, lo primero que hay que entender es que para ser usados por el Señor poderosamente, necesitamos un corazón totalmente rendido a la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Lo más importante que nosotros digamos, Señor, puede que hoy en día no entienda, pero lo único que yo quiero, Señor, es servirte con un corazón limpio. Yo quiero, Señor, agradarte. Quiero hacer lo que tú quieras de mí. Pero lea conmigo el versículo 2, y allí nos da algunos lineamientos. Dice, ustedes saben que cuando todavía eran paganos, mira ese detalle, está hablando de su pasado, ¿no? Cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Ojo, porque lo que Pablo está diciendo es, no quiero que ustedes malinterpreten. Ustedes no pueden seguir llevando una vida de paganos queriendo tener los carismas del Espíritu. ¿Ok? No quiero que se extravíen. Y nosotros sí que debemos tener cuidado con eso y ya lo vamos a ver. Por ejemplo, él dice, tengan cuidado porque no sea que se vayan por el mal camino. No se puede tener un don del Espíritu para continuar por una senda de pecado. Por una senda de pecado. De hecho, sería un grave engaño creer que Dios nos usa y seguir viviendo en pecado. Y ya usted me va a entender porque lo vamos a ver en la palabra de Dios. Quien quiere ser usado por el Señor debe caminar en santidad. Debe caminar en santidad. El ser usados por el Señor es un gran privilegio, pero eso va a demandar que nos apartemos del camino del mal. Es un gran privilegio ver que el Señor Todopoderoso nos utilice para su gloria. Para su gloria. Y él también les advierte acerca de rendir culto a ídolos. Mire, y aquí interesante, nadie que tiene el Espíritu Santo en su vida debería seguir teniendo ídolos de ningún tipo, pero de ningún tipo, ni imágenes, ni personas, ni hábitos. No puede alguien que quiere tener un carisma del Espíritu y ser usado por el Señor, tener un ídolo en su vida.
porque el Señor no comparte su gloria con nada ni con nadie. Lamentablemente, estamos en tiempos donde hay idolatría, inclusive hasta por algunos pastores, hasta por ministros del Evangelio. Hemos llegado al punto de colocarlos en unas estratosferas espirituales, que eso ya raya con la locura y la insensatez. Mis hermanos, quiero ser insistente con eso. Nosotros somos seres humanos, nosotros no somos dioses, nos equivocamos. Por favor, no caigamos en la idolatría de un ministro, ni mucho menos de un ministerio. No caigamos en esa idolatría, que eso es detestable, es deplorable a los ojos de Dios. Yo creo que si los apóstoles bíblicos vivieran el día de hoy, Dios mío, en serio que serían enemigos de muchos de los que hoy en día se hacen llamar siervos de Dios. ¿Quiere ver que es así? Vaya conmigo, vamos a leer el primer, Hechos 14, 8 al 15, mire lo que pasa allí, contrario a lo que muchos pudieran pensar. Mire la reacción de lo que hicieron los apóstoles en ese caso, Hechos 14, 8 al 15. Dice la Escritura: mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó en voz alta: levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerle sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Esto es totalmente contrario a lo que muchas veces vemos en personas que Dios los usa poderosamente. Libros, películas, documentales. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por favor? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay hombres de Dios que permiten eso? ¿Por qué? Cuidado, porque estamos usurpando algo que no es nuestro y es la gloria de Dios. Y eso es muy delicado. Pablo y Bernabé no aceptaron eso y dijeron algo que debiéramos recordar: nosotros somos simplemente seres humanos, simplemente seres humanos, que les estamos mostrando el camino de la salvación. No es más, no es más. Ay, Dios mío, cuánta idolatría ministerial hay hoy en día en la iglesia. Pero cuánta idolatría. Dios mío. Debemos tener mucho cuidado. Yo no quiero eso para esta iglesia. Yo no quiero eso para mi vida. Yo soy un ser humano. Quiero que me vea como un ser humano. Yo no pretendo ni que esa ovación, no, a mí esa vaina me aterra solo pensarlo. Y eso no es agradable delante de Dios. En este lugar todos somos iguales. En este lugar todos somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios. En este lugar tenemos un común Salvador. Y mi labor como pastor es solamente una función.
¿Ya? Pero si usted ha caído en esto, no conmigo, porque creo que aquí nadie lo hace, pero si de pronto usted tiene algún predicador favorito, tenga en cuenta esto. Por favor, no sea que esa persona sea alguien que esté robando la gloria de Dios. A veces nos maravillamos por esas cosas. Claro, hay gente que son muy usados por el Señor, pero qué cuidado debemos tener cuando eso sucede. Qué cuidado, qué cuidado. Pablo y Bernabé rechazaron tajantemente eso. El querer ser adorados como ídolos. No lo aceptaron de ninguna manera. De ninguna manera. Y aun si usted no tiene un cargo o un rol de liderazgo en la iglesia, tampoco lo debe aceptar. Por nadie en su vida cotidiana. Si usted es excelente en lo que hace, siempre es gracias a mi Señor. Le doy gracias a Él que me dio la sabiduría, las habilidades. Honre a aquel que le ha dado las capacidades. Y si hablamos de dones, también. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque así como hay creyentes y hay líderes que aman ser adorados, hay creyentes que no estudian sus Biblias. Y por eso caen en unos engaños garrafales y le dicen amén a cualquier cosa. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4, 3 al 4. 2 de Timoteo 4, 3 al 4. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Miren, uno de los males de la iglesia contemporánea es que no solo se conforman con hacer de sus líderes unos ídolos, sino que rechazan la escritura y le dicen amén a cualquier cosa. Nos falta meternos con Dios en su palabra para no caer en esos engaños tan claros. Es que, en serio, que si uno estudia la palabra de Dios, uno ve eso y uno dice, pero ¿por qué la gente cae en semejante mentira? Pues claro, ¿por qué? Porque la gente, dice la palabra de Dios, no quiere escuchar la sólida y sana enseñanza. La sólida y sana enseñanza. Una enseñanza, cuando viene de Dios, tiene esas dos características. Es sólida y es sana. Es sólida y es sana, porque los argumentos no son de humanos, los argumentos son divinos. La palabra es una espada de doble filo que quebranta hasta lo más profundo. Y es sana, porque su palabra nos sana del peor mal, que es el pecado. Nos sana. Pero hoy en día la gente, perdóneme, yo soy cansón con esto, pero la gente se conforma con escuchar motivadores y no con predicadores de la palabra de Dios. La gente que siempre le diga, ay, que tú tan lindo y que esto y que lo otro, la gente se conformó con puro cuchicheo, puro biberón, pero no quieren escuchar la sólida y sana enseñanza de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy en día la gente confunde un motivador con un predicador bíblico y no conoce las diferencias. La gente le llama pastor a cualquier persona, solo porque se para en un púlpito y empieza a hablar. No. Nosotros los pastores somos los meseros que ya servimos la divina comida que fue preparada por Dios. No estamos preparando nada nuevo, ya está listo. Nosotros solo, corbatín, bandejita y a la iglesia. Aliméntense de la palabra del Señor. No hay nada más que hacer, mis queridos hermanos. Mis hermanos, esto es Berea. Berea no es un lugar para el show, Berea no es un lugar para... No, nada de eso. Berea es un lugar para darle la centralidad a Cristo y su palabra. Esto es Berea, mis hermanos. Aquí no es un lugar ni para estrellas ni para figuritas. Esto no es Berea. Esto no es Berea. Aquí no hay una rosca cristiana, aquí no hay estrellas, youtubers, aquí no hay nada de eso. No, aquí todos somos hijos de Dios. Aquí no buscamos la gloria personal, la gloria de Dios es lo que buscamos, mis hermanos. Esto es lo que buscamos en Berea. Esto es. Yo quiero que usted entienda, por favor, qué es lo que buscamos en esta iglesia. Aquí no buscamos nada de ni ser un show, ni que... No queremos nada de eso. Queremos que la gloria de Dios sea manifestada. Amén. Esto nos da paso, mis hermanos,
para analizar que aún en el día de hoy se puede atribuir manifestaciones que parecieran venir de Dios, pero que no lo son. No todos los milagros provienen de Dios. No todos los milagros provienen de Dios. No todo el que hace milagros es un siervo de Dios. No todo el que profetiza es un profeta de Dios. No todo el que se llame pastor es un ministro de Dios. Yo quisiera dedicar a lo que nos queda este mensaje a darles algunos ejemplos bíblicos de eso. Porque Pablo está diciendo, no quiero que se equivoquen, no quiero que malinterpreten el tema de los dones. Y el Señor no quiere que nosotros tampoco lo malentendamos. Amén. No sea que caigamos presa de algunos lobos rapaces del Evangelio. Que seguro, por lo menos yo sí que he tenido esa experiencia. Lo aprendí por errores, no por ser sabio. O sea que el primero que dice mea culpa soy yo. ¿Listo? De pronto alguno de ustedes ha pasado por una mala experiencia, es posible. Si no, qué bueno, y ojalá nunca le pase. Mire, primero, no todo el que hace milagros viene de Dios, ¿sabía eso? Porque uno dice, uy, mira los milagros que hace, no, el Señor está con él. Pues no, no todo el que hace milagros viene de Dios. Mire lo que pasó en Éxodo 7. Éxodo 7, 9 al 12, por favor, búsquelo. Dice la Escritura en Éxodo 7, 9 al 12. El faraón les dirá, muéstrenme un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón, toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Y miren lo que pasa allí. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios, ¿qué hicieron? Hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo, y las varas también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Entonces, ¿pueden haber milagros que no provengan de Dios? Sí. Sí. Entonces, ni usted ni yo le debemos creer a todo el que hace milagros, porque hay que tener discernimiento. No todo el que hace milagros proviene de Dios. No todo el que hace milagros. A veces vamos que al culto de allí, que al culto de allá, que es que porque este es especializado en esto y que porque este acá. A veces tenemos, así como pasa hoy en día hay aplicaciones para ver o deportes o películas. Hoy en día tenemos también un mercado de, bueno, este es el profeta, este es el sanador, este es el que hace esto, y acudimos a una cantidad de personas, pero no tenemos una relación con la iglesia local. Usted no puede indagar la vida personal de esas personas, simple y llanamente porque usted no se congrega con ellos. Y eso es algo que los que se congregan por internet no tienen, es la cercanía con la iglesia local. Ahorita que hablemos de los dones me van a entender mucho más. Entonces, ¿pueden hacer milagros personas que no vienen de Dios? Según la Biblia, sí. Según la Biblia, sí. Entonces, ojo, no todo el que usted ve haciendo milagros y grandes cosas, uy, Dios está aquí. No. Usted tiene algo que es bastante importante, tiene el Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Cuando el Espíritu lo empieza a redarguir, aunque usted le digan que eso es de Dios, deténgase y ore, porque puede hacer que usted esté en presencia de un timador, de un espíritu de engaño. Tenga cuidado. Segundo, no todo el que dice ser profeta es un profeta de Dios. En estos tiempos sí que nos gusta la profetitis. Ay, yo voy a ir que el Señor me hable porque como es profeta, me va a decir, entonces uno hasta le hace cola, le hace fila, no, ahora me toca a mí que me va a hablar, ¿sí? Pura profetitis. Pero ¿sabe una cosa? Yo no me opongo al don de profecía, pero sí me opongo a que el creyente prefiera el ejercicio del don que el abrir su Biblia. Me opongo a eso, que prefieran la palabra del profeta que la palabra profética más segura que es la palabra de Dios. Me opongo a eso.
¿Sabe por qué? Porque nos hacemos adictos a las experiencias, pero no tenemos el crecimiento que proviene de la palabra de Dios. Amén. Mire lo que dice Deuteronomio 13, 1 al 5. Estos versículos me encantan, porque mire lo que dice Deuteronomio 13, 1 al 5. No traguemos entero, porque eso también es Berea. Los de Berea indagaban en las escrituras que todo lo que dijese Pablo fuese así. No trague entero, no todo el que se para en un púlpito es un predicador de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 13, 1 al 5. Supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros, y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Pilas, porque pueden decir en nombre de Dios cosas y pueden pasar. Pilas a lo que sigue. Y se cumplen. Si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados, porque fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios, quien te libertó de la esclavitud y te sacó de la tierra de Egipto, ya que tratan de desviarte del camino que el Señor tu Dios te ordenó que siguieras. Tendrás que quitarles la vida. De esa manera eliminarás la maldad que hay en medio de ti. Ay, ay, ay. Pueden decir, el Señor dice, y se cumple. Pero ojo, porque si a través de su ejemplo de vida, ese profeta te está guiando a seguir un Dios diferente, dice la Escritura, el Señor te está probando para ver si tú obedeces lo que Él te dijo. Tú no puedes ir así, mira, porque el profeta me dijo, y tú no indagues en la Biblia. ¿Usted sabe que hay profetas que en nombre de Dios han destruido matrimonios? El Señor me muestra, usted se casó mal, es que ella era su esposa. Eso ha pasado. Eso ha pasado, mis hermanos. Y la gente, no, pues como el profeta me lo dijo, yo voy como borrego y le creo. ¿Qué estará primero? ¿Una profecía de esa manera o la autoridad de las Escrituras? La palabra dice que no codiciemos. Y eso está primero. Ninguna profecía va a contradecir la palabra de Dios. Ninguna profecía. Por eso la palabra de Dios dice, lo vamos a ver más adelante, que las profecías deben ser juzgadas. Deben ser juzgadas. Si alguien le dice, mire, tengo un sentir de Dios o tengo una palabra de Dios y se la da, escúchela. Y dígale gracias. Y vaya en oración, sopésela en la presencia de Dios y con la palabra de Dios. Pero no todo lo que le diga usted lo crea y lo reciba. Póngale atención, porque las profecías tienen que ser juzgadas. Juzgadas. Entonces, ojo, porque pueden haber profetas que dicen, pero resulta que ellos a través de su ministerio no lo están conduciendo a Dios, sino lo están conduciendo ¿a qué? A un ídolo. Y ese ídolo puede ser hasta el mismo. Puede ser hasta el mismo. Puede estar conduciéndolo ese profeta a que usted lo adore a él, porque usted ya no puede tener revelación, sino solo lo que el profeta le dice. Es que yo soy su autoridad profética, tiene que obedecerme lo que yo le digo. Hay profetas de ese talante y de esa calaña en estos tiempos. Es más, se atreven a decirle, es que si usted no ofrenda y no me diezma a mí, usted pierde la cobertura profética que yo le estoy dando. Así se atreven a decir, para que usted vea el grado de manipulación que hay en este tema. Entonces, no todo el que dice el profeta es un profeta de Dios. Si ese profeta vive desordenadamente, no lo siga. No espere sus palabras proféticas. No siga a esa persona. Si un pastor no tiene buen testimonio y se atreve a profetizar, no lo siga. Porque es que hoy en día se nos ha vuelto el tema de no, pero como es un siervo de Dios yo no lo puedo cuestionar. ¿Quién dijo eso?
¿Quién dijo eso? Si la palabra de Dios nos manda a que examinemos las cosas. Eso incluye a pastores. Examinemos lo que dicen. No creamos todo ni crean todo lo que yo les diga. Ustedes sopesen en la palabra de Dios. Yo también tengo que estar sometido a ese juicio. Tercero, no todo el que vemos servir en una iglesia entrará en el reino de Dios. Porque hay gente que sirve en la iglesia, pero no todo el que usted ve servir en una iglesia es un hijo de Dios. No todo. Hay gente que confunde la conversión con simplemente servir para que Dios lo apruebe. No han confiado en Cristo para salvación. Sirven simplemente para ganarse la aprobación del pastor, del ministerio, pero no han confiado, no se han humillado ante la cruz del Calvario. Mire lo que dice Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. No todo el que sirve, no todo el que profetiza, no todo el que predica, no todo el que hace milagros, será aceptado por el Señor el día del juicio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer decaer esa esperanza? Sus malas obras. El Señor dice, nunca los conocí, dice la Reina Valera, hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Usted se imagina lo dramático que va a ser ese momento en el que esa persona dijo, yo serví al Señor toda mi vida? Y el Señor le diga, un momentico, ¿usted quién es? Señor, pero yo serví en la iglesia. Señor, yo profetizaba en tu nombre, yo visitaba a los enfermos. No, Señor, usted es un hacedor de maldad. Jamás abandonó sus malas obras. No, Señor, lo siento. ¿Se imagina lo dramático que puede ser ese momento? Hermanos, Dios nos libre a todos los que estamos aquí, de los que ven este mensaje, de eso. Dios nos libre de eso. Que hoy sea el día para arrepentirnos de corazón. Porque mientras el día es hoy, aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Aún puede usted abandonar esa práctica y decirle, Señor, a partir de este día lo voy a hacer como tú quieres. No todo el que predica es un siervo de Dios. Es el cuarto punto. No todo el que predica es un siervo de Dios. Vamos a 2 Corintios 11, 13 al 15. No todo el que predica es un siervo de Dios. Esto es aterrante, mis hermanos. 2 Corintios 11, 13 al 15. Pero es hora de que usted conozca esto. Si ya lo conocía, amén. Si no, qué bueno que lo tenga en cuenta. 2 Corintios 11, del 13 al 15. Mire lo que dice. Estos individuos son falsos apóstoles. Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Hoy hay enviados de Satanás predicando en púlpitos de iglesias. Hoy domingo. Y están felices distrayendo a la gente con puras mentiras, diciéndoles engaños. ¿Pero sabe por qué la gente cae en eso? Porque no leen sus Biblias. Pero la palabra dice que no todo el que predica es un siervo de Dios. No todo el que predica es un siervo de Dios. Así que creo que tenemos que tener cuidado en este tema. Creo que es entendible por qué la preocupación del apóstol Pablo al decirle, no quiero que ustedes malinterpreten los dones. No hemos hablado todavía de los dones y lo vamos a hablar, si el Señor nos da permiso. Pero es importante entrar con esta advertencia. Amén.
¿Cómo podemos saber si alguien es en verdad una persona usada por el Espíritu Santo? Vamos al versículo 3, ahí en 1 Corintios 12, para terminar. 1 Corintios 12, versículo 3. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahí está la clave. Vamos a hablar de ese versículo. Primero, nadie que sea usado por el Señor va a maldecir el nombre de Dios. Y maldecir el nombre de Dios no es solamente la palabra maldito, sino también hablar incorrectamente de Dios. Una persona que tuerce las Escrituras para su provecho es alguien que claramente no está siendo usado por Dios. Alguien que toma los textos bíblicos para sus pretextos no es un siervo de Dios. Y sobre todo, la segunda característica es que su vida está sometida a Dios y a su palabra. Alguien que es un siervo de Dios, su vida íntegramente está sometida a Dios y a su palabra. Usted lo puede notar. Mis hermanos, ve a alguien que es muy usado por Dios, indague sobre su vida de familia. Cómo se relaciona con sus padres. Si es casado, cómo es su matrimonio. Cómo son sus hijos. ¿Qué dice la gente de esa persona? La gente cercana. Indaguemos, no traguemos cuenta. Porque el Señor dice aquí, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que va a ser evidente? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Cuando alguien es amoroso, gozoso, paciente, bondadoso, todo lo que dice Gálatas, es evidente que esa persona tiene el Espíritu de Dios y puede ser usado ampliamente por el Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y el otro domingo seguimos con más de este tema de lo que siguen los versículos en adelante, que hay otras generalidades que debemos conocer acerca de los dones. Pero primero, el Espíritu Santo sigue dando dones a los hijos de Dios. Y es bueno que tú empieces a orar desde ya. Señor, quiero un don. O confírmame el don que me has dado. Empieza a orar desde ya. No tiene nada de malo. La palabra nos dice que podemos pedir dones. La palabra lo dice. Podemos pedirlos. Y si usted hace rato, pudo ser consciente de que Dios le dio un don y no lo ha hecho hace rato, pídele al Señor, Señor, ayúdame a volverlo a usar. Pero quiero usarlo correctamente. Quiero usarlo para tu gloria, para tu honra. Vuelva a pedir al Señor que vuelva a usar ese don. ¿Ya conoce su don? ¿Alguien aquí que conozca el don que el Señor le ha dado? Bueno, hay 2, 3, 4. Bueno, rasquiña en la oreja, no. Entonces, no. Bueno, entonces la idea es que con el transcurso de estos mensajes, el Espíritu de Dios se lo va a recordar o se lo va a confirmar. Amén. Estoy abierto a la salida en esta semana, cualquier pregunta que les surja de estos temas. Estoy abierto. Cualquier inquietud que tenga, por favor, no duden en acercarse. Estaré muy alegre de poder ayudarle y orientarle en lo que en mi medida sea posible. Pero que podamos empezar a explorar este tema tan bonito de la palabra de Dios. No solamente somos una iglesia que amamos la verdad de Dios, pero también amamos el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo entre nosotros, de una forma respetuosa, decentemente y en orden. Pero piensa en esto, ¿hacia dónde te están llevando tus decisiones hoy? ¿A la santidad o a la corrupción? Porque eso depende de si vas a ser usado realmente por el Señor. Si tus pasos son hacia la maldad, yo creo que no se va a manifestar ese don. Tienes que hacer una corrección y empezar a caminar hacia la santidad. Si usas los dones, si de pronto tú ya los conoces, ¿qué estás buscando con ello? ¿Qué quieres a través de ese don? ¿Quieres que la gente te exalte a ti o quieres que la gente dé gloria a Dios por lo que está haciendo en ti? Si ya tú conoces tu don, ¿cómo lo estás usando? ¿Para qué? ¿Qué estás buscando con ello? ¿Busca que la gente te admire a ti o que dé gloria a Dios? ¿Conoces personas con aparentes dones del Espíritu
Debes evaluar el carácter de ellos y hacia dónde te quieren guiar con el uso de los dones que dicen tener. Evalúalo. No está nada mal. La palabra de Dios nos manda a que juzguemos. Inclusive dice el apóstol Juan, prueben los espíritus para saber si son de Dios. Todo espíritu que es de Dios, dice la Escritura, confiesa que Jesús, Cristo, ha venido en carne, así lo dice. La palabra nos manda a pesar los espíritus, ¿sí? A pesar los espíritus. Si es el Espíritu de Dios, siempre dará gloria a Cristo, siempre, siempre. Por eso no se deje llevar por una cantidad de cosas, por el show, por una cantidad de temas. No. Que nosotros desaparezcamos ante la gloria de Dios. Amén. Ante la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta introducción a este tema. De antemano queremos pedirte, Señor, Dios, confírmanos el don que tú deseas darnos, Señor. Confírmanos, Señor. Te ruego, Señor, que a través de estas semanas, a través de tu Espíritu, tú nos empieces a inquietar acerca del uso de los dones, Señor. Padre, si en este lugar hay personas que por alguna razón han ocultado ese don, Señor, tu palabra nos manda a que lo usemos para la gloria de Dios y para la edificación de los santos. Señor, es tiempo de desempolvar aquellos dones que sí vienen de ti. Es tiempo de decirle, Señor, tú me diste este carisma, esta manifestación sobrenatural de tu Espíritu para edificar a mis hermanos. ¿Cómo puedo ser útil, Señor, hoy para tu obra? Señor, gracias. Confirma también a aquellos que no saben cuál es ese don o los dones, porque pueden ser más de uno. Confirma a mis hermanos a través de la oración, del ayuno, del estudio de la palabra. Confirma hoy, Señor, en el nombre de Jesús, ese don o esos dones, Señor. Bendito Dios, déjanos tener mucho cuidado acerca de hacia dónde nos lleva el tema de los dones. No sea que estemos siendo llevados por el mal camino y hacia la idolatría. Cosas que tú quisiste que Pablo las hablara, inspirado por ti, Señor. Y hoy también tú nos las recuerdas. Que la iglesia, que está usada por el Señor, no va hacia el mal camino, ni es idólatra, ni busca hacer tampoco de sus líderes ídolos, sino que la gloria sea para el Señor Jesucristo, siempre y para siempre. Señor, damos gracias. Yo te quiero rogar, manifiesta tu poder en medio de los creyentes. Manifiesta tu poder, Señor. Señor, gracias por cada grupo de dones que vamos a ver más adelante, Señor. Pero gracias porque hoy, antes de querer ser usados, queremos entender que nos haces un llamado a la santidad, a la santidad. Señor, si hay alguna cosa de la cual debiéramos arrepentirnos, te ruego que hoy nos escuches y perdónanos y límpianos de toda maldad, porque tú eres fiel y justo, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, bendiciones. Estemos orando, sí le pido como pastor, estemos orando por este tema, porque yo sé que de aquí van a surgir preguntas y sé que el Señor va a estar confirmando, va a estar inquietando acerca de eso, porque la iglesia neotestamentaria es una iglesia que se mueve a través también de los dones. Amén. Entonces, para finalizar, les recuerdo, tenemos este próximo miércoles nuestra reunión virtual a través de Facebook Live a las 8 de la noche, que sigamos siendo bendecidos a través de la palabra. Y aquellas personas que voluntariamente deseen apoyar este ministerio con sus ofrendas, queremos agradecerles y vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por las ofrendas, por los hermanos que apoyan este ministerio. Te ruego, Señor, que les multipliques. Te ruego que les abras puertas de favor, de bendición, Señor. Te ruego, Señor, que tú les suplas todo lo que les falten. Y, Señor, gracias por la forma en la que tú suples todas las necesidades de la iglesia. Señor, gracias, gracias. Suple todo lo que haga falta, Padre, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bendiciones.